A los 18 años, cuando todavía soñaba con aprender a leer el cielo como lo hacía su abuelo y con plantar rosales frente a una casa que aún no existía, Elena fue entregada a un hacendado viudo y poderoso cuyo nombre se pronunciaba en voz baja en todo el valle. Nadie le preguntó si quería irse. Nadie le explicó que su destino podía negociarse como una parcela de tierra. Una tarde, su padre regresó con el rostro endurecido y le dijo que debía prepararse. Al amanecer partiría hacia la hacienda Santa Aurelia. Elena no lloró cuando el carruaje se alejó del pequeño pueblo polvoriento donde había nacido. Miró por la ventanilla los campos que se extendían como mantas doradas y sintió que algo dentro de ella se quebraba en silencio. Había escuchado historias sobre don Rodrigo Valcárcel, el dueño de la mayor extensión de tierra en kilómetros a la redonda. Decían que era severo, justo cuando quería serlo, implacable cuando lo desafiaban. Desde que su esposa murió en circunstancias que nadie detallaba, se volvió más distante que nunca. La hacienda Santa Aurelia apareció en el horizonte como una fortaleza blanca en medio de la vastedad. Tenía balcones de hierro forjado, columnas altas y una entrada flanqueada por cipreses que parecían custodios. Elena bajó del carruaje con las manos frías y el corazón firme. Si la habían entregado a ese hombre como esposa, pensó, al menos conservaría su dignidad. Don Rodrigo la esperaba en la escalinata. Era mayor de lo que había imaginado, con el cabello salpicado de canas y una mirada profunda, cansada. No sonrió. Tampoco fue descortés. Simplemente inclinó la cabeza y dijo: «Bienvenida, Elena». Su voz no era áspera, sino grave, contenida. No hubo celebración, ni música, ni invitados. Solo un acuerdo sellado en silencio frente a un sacerdote traído desde la ciudad. Esa misma noche, Elena fue conducida a una habitación amplia con ventanales hacia los campos. Esperó, sentada al borde de la cama, preguntándose qué clase de hombre sería su esposo cuando se cerraran las puertas. Pero esa noche, don Rodrigo no apareció. Pasaron los días y la distancia entre ellos se mantuvo como un muro invisible. Él desayunaba temprano y salía a recorrer las tierras antes de que el sol quemara. Regresaba entrada la tarde, cenaba en silencio y se encerraba en su despacho. Nunca cruzó la línea de su espacio. Nunca la tocó. Nunca exigió nada. Elena comenzó a recorrer la hacienda por su cuenta. Descubrió que, detrás de la fachada imponente, había grietas. No en las paredes, sino en la gente. Los trabajadores parecían tensos, como si vivieran bajo una presión constante. Observó que el capataz, Julián, era quien realmente imponía disciplina, a menudo con dureza excesiva. Una tarde, Elena vio algo que le heló la sangre. Julián estaba reprendiendo a un muchacho por haber dejado caer una caja de herramientas. El golpe fue seco, injustificado. Sin pensarlo, ella intervino. «Deténgase». El silencio cayó como un peso. Nadie desafiaba al capataz, mucho menos la joven esposa del patrón recién llegada. «Este muchacho no merece ese trato», dijo Elena, sosteniendo la mirada de Julián. Esa noche, don Rodrigo la llamó a su despacho. Elena entró preparada para un reproche. «He sabido que interviniste hoy en el campo», dijo él sin levantar la voz. «Lo hice porque fue injusto». Él la miró largo rato, como si intentara descifrar algo oculto. «Aquí las decisiones no son simples», respondió finalmente. «Hay equilibrio que mantener». «El miedo no es equilibrio», contestó ella con firmeza. Fue la primera vez que algo cambió entre ellos. Al día siguiente, don Rodrigo destituyó a Julián. La noticia corrió como un relámpago. Elena comprendió entonces que su esposo no era ciego ni cruel, sino atrapado en una estructura que había heredado y que quizá nunca cuestionó. Hasta ese momento. Poco a poco, empezaron a conversar durante la cena. Él hablaba de sequías pasadas, de cosechas perdidas, de deudas que casi lo arruinan tras la muerte de su esposa. Elena escuchaba y, cuando se atrevía, opinaba. Sugería mejoras pequeñas, un sistema más justo de pagos, descanso rotativo para los jornaleros, clases básicas para los hijos de los trabajadores en un ala abandonada de la hacienda. Para sorpresa de todos, don Rodrigo aceptó. Elena comenzó a organizar lecturas por las tardes. Los niños acudían primero por curiosidad, después, por entusiasmo. Enseñarles le devolvía la sensación de tener un propósito propio. Una noche, cuando la luna iluminaba los campos con un brillo plateado, don Rodrigo finalmente habló de su pasado. «Mi esposa murió dando a luz», confesó.
El niño no sobrevivió. Después de eso, todo perdió sentido. Elena sintió que la dureza que había percibido en él no era arrogancia, sino duelo no resuelto. No soy ella, dijo suavemente. Y no vine aquí para reemplazar a nadie. Él asintió, como si agradeciera esa claridad. Con el tiempo, el pueblo empezó a cambiar. Las jornadas fueron más humanas. Se construyó una pequeña escuela en un terreno cercano. Elena se convirtió en una figura inesperada de esperanza. Pero el cambio no agradó a todos. Un grupo de hacendados vecinos comenzó a murmurar que don Rodrigo se estaba ablandando. Que su joven esposa lo manipulaba. Que la indulgencia arruinaría la productividad. La tensión culminó cuando una mala temporada amenazó las cosechas. Los vecinos presionaron para recortar salarios y aumentar horas de trabajo. En una reunión tensa en el salón principal, uno de ellos se burló. Desde que esa niña llegó, has olvidado cómo se gobierna, Rodrigo. Elena estaba presente. Sintió la humillación, pero no retrocedió. Gobernar no es lo mismo que someter, respondió con calma. Un trabajador respetado cuida mejor la tierra que uno atemorizado. Hubo risas al principio. Pero don Rodrigo no rió. Mi hacienda no se maneja con miedo, dijo con voz firme. Y quien no comparta esa visión es libre de marcharse. Fue un momento decisivo. Elena comprendió que el hombre distante que la había recibido en la escalinata ya no era el mismo. La temporada fue difícil, pero no desastrosa. Contra los pronósticos, la productividad no cayó. Al contrario, los trabajadores se esforzaron más, agradecidos por el trato recibido. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde el balcón, don Rodrigo tomó la mano de Elena por primera vez. No como un derecho adquirido, sino como una elección. No esperaba nada de este matrimonio, admitió. Pero tú me devolviste algo que creí muerto. ¿Qué cosa? La capacidad de mirar hacia adelante. Elena sonrió. A los 18 años había sido entregada como parte de un acuerdo. Había llegado temerosa, convencida de que su voz se apagaría tras los muros de una hacienda inmensa. Sin embargo, lo inesperado no fue la severidad del viudo poderoso, ni la dureza del entorno. Lo inesperado fue descubrir que incluso en un destino impuesto podía florecer la voluntad. Los años siguientes consolidaron ese cambio. Santa Aurelia dejó de ser solo una hacienda próspera, se convirtió en ejemplo de una nueva forma de administrar la tierra y la vida. Elena nunca olvidó de dónde venía. Visitaba a su familia, ayudaba al pueblo que la vio partir sin esperanza. Y cada vez que alguien murmuraba que había sido entregada, como si fuera una mercancía, ella respondía con serenidad. Me llevaron aquí sin preguntarme. Pero quedarme fue mi decisión. Porque lo verdaderamente inesperado no fue el matrimonio, ni el poder, ni las murmuraciones. Fue que, en un lugar donde parecía no tener elección, encontró su voz, transformó un corazón endurecido y cambió el rumbo de muchas vidas. Y en esa transformación, Elena dejó de ser la joven entregada a un hacendado viudo y poderoso para convertirse en la mujer que redefinió lo que significaba el poder en aquellas tierras.